Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto que tenemos previsto para esta tarde del Día del Libro, que es la presentación del libro Cañones de Ceuta, de nuestro querido amigo Juan José Contreras. Para mí, tanto en mi calidad de director de la biblioteca como de director del Instituto de Ceutí, es un placer presentar a Juanjo, compañero del Instituto, de la sección de Historia del Instituto de Estudios Ceutíes, la última publicación que ha sacado la sección y el instituto, aunque les aseguro que este año vendrán más, en breve presentaremos nuevos libros. Y como digo, pues Juanjo es un experto en la materia, es decir, todos saben que lleva muchos años trabajando sobre artillería, aparte de ser artillero, coronel del cuerpo y haber mandado bastantes del cuerpo, es un gran experto en la historia de la artillería, no solo la artillería ceutí, ya lo demostró con sus trabajos sobre la artillería de costa, que fue el primer libro que además tuve la suerte también de asistir a su presentación, sobre el libro El cañonazo de las 12, el estudio, la trilogía sobre el hacho, su participación en aquella historia sobre la artillería de costa española y algunas cosas más que me dejaré seguramente en el tintero. Como digo, Juanjo es un gran experto y pues viene a ofrecernos también un libro interesante en la medida en que aporta nuevos conocimientos, nuevos datos sobre los cañones ceutíes, que también son parte del patrimonio histórico de la ciudad, un patrimonio además importante, en aquellos siglos especialmente importante por las necesidades de defensa que tenía la ciudad de Ceuta, y en ese sentido pues estamos encantados de presentar, y además hacerlo en una tarde como hoy, como decía, el Día del Libro, que como saben, a pesar de todo, a pesar de la tecnología, sigue siendo la tecnología punta que desde prácticamente desde que se inventa el códice en la Edad Media ha sido el elemento fundamental, instrumento de comunicación de las ideas, de la cultura, del conocimiento, y bueno, pues es la mejor manera de conmemorar el Día del Libro siempre es la aparición de un nuevo libro, y pues tenemos la suerte, digo, en este caso, tanto la biblioteca como organizadora del acto, como el Instituto de Estudios Ceutíes, que ha patrocinado la edición, de poder contar esta tarde con la presencia de Juan José Contreras. Todo tuyo, Juan José. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, daros como siempre la bienvenida y agradeceros vuestra asistencia y hacer una mención al cabo Billy Germán Palacios Aguilar, fallecido en acto de servicio en Polonia. No se podía empezar esta conferencia, no conferencia, sino esta charla sobre los cañones sin hacer una mención a él. No voy a extenderme mucho, simplemente voy a dar unas ideas clave en qué consiste el libro. El objetivo era desmentir la teoría afirmada por casi todos los expertos de que los cañones de Ceuta procedían de la guerra de África. No es cierto, como se pudo comprobar. Tenían tres orígenes. ¿De qué vamos a charlar? Vamos a hacer un breve resumen de los cañones de mayor interés, el origen de los cañones existentes, el origen real del Hospital Militar de Larache, los rescatados en los Pecios y los encontrados en excavaciones. Luego, ¿qué ocurrió con los cañones capturados en la Primera Guerra de África? Fueron fundidos, expuestos, fundidos, y quedaron en la península. Muchos de esos cañones, como luego veremos, tuvieron un itinerario por la península y creo que habría que reclamarlos y traerlos de nuevo aquí a Ceuta. Pero para eso tenemos que tener un lugar donde exponerlo. Es una de las cosas que también nombro y quiero que ustedes sepan. Los cañones que fueron expoliados, que también creo que hay que hablar de ellos, los cañones que habría que solicitar y los convenios Defensa y Ciudad Autónoma que han tratado este tema. ¿Cuál ha sido el origen de los cañones? Hemos dicho que son tres. Los rescatados en el fondo del mar. Tenemos los dos versos o falconetes portugueses. Tenemos el cañón, no solo este, eran tres. Teníamos tres del naufragio de dos navíos franceses que sirvieron para artillar y defendernos de Muley Ismail. Sin ese naufragio lo hubiésemos pasado bastante mal porque no teníamos artillería. Esos cañones se artillaron en toda Ceuta
Quedaron 3, se expoliaron 2 y el otro es el que ven ustedes allí. Y dentro de los del fondo del mar, cañones que tendríamos que recuperar porque se cogieron en el fondo del mar de aquí, de la costa nuestra, como son los que hay en la Torre del Oro de Sevilla. Hay 3 cañones, uno no he logrado encontrarlo, pero hay 2 de bronce de la época de Carlos III. Están datados por una revista de la Marina y son de los fondos de los pecios nuestros y están en Sevilla. En el parque de artillería del Arache aparecen otra serie de cañones, en concreto la culebrina que tenemos en el Desnarigado y 6 cañones de Felipe III y uno árabe, de los que nos han llegado 4 de Felipe III, el árabe y la culebrina. También aparecen cañones como los que están expuestos en la puerta de la comandancia. Hubo que hacer una investigación bastante profunda porque son suecos y era muy extraño cañones suecos aquí en Ceuta. La corona que tiene en la boca, en el plano de boca, fue la que nos dio la pista para lograr averiguar de dónde era. Y luego otros que fueron hallados o que continuaban o que estaban ya en la ciudad. De los hallados había uno de bronce de 24, muy interesante, una pieza que se encontró en Fuente Caballos y que la encontraron al hacer la excavación en el edificio nuevo en el año 87. En el año 87 se construye ese edificio y aparece en el antiguo matadero. Y es una familia, aunque lejana, de Alarcón. El Matarife, la familia Matarife, sabía que en el pozo de ese edificio, del patio, estaba el cañón de bronce. ¿Cómo aparecen los cañones del Arache? Pues en el año 27 deciden hacer unas obras en lo que era el hospital militar y el capitán de ingeniero, Antonio García, derriba un muro y detrás del muro hay una sala que estaba llena de cañones. Esos son los cañones de los que disponemos hoy y que podemos ver. También había unos cohetes de bronce que no le perdí la pista en el Museo de Artillería, no del Ejército. El Museo de Artillería, cuando estaba en Madrid, estaban los cohetes. Eran cohetes de bronce y que se utilizaron también en la guerra de África. Esos cohetes también podrían recuperarse, al menos uno. En el hallazgo subacuático, aquí vemos los cañones procedentes de ese hallazgo. Había en concreto el que se expone de 24 libras, francés, del conde de Verdoin, en el Rebellín de San Ignacio. Había 2 como ese y otro distinto. Ustedes sabéis que los franceses, igual que nosotros, empleaban en las naves artillería de bronce. Eran 2 buques de guerra de tercer orden, entre 50 y algo y 60 cañones cada uno, y las baterías bajas, porque eran las que tenían mayor peso, eran las que artillaban cañones de bronce. Esos son los cañones que sacaron 2, que ahora veremos, se llevaron a Tánger, aparecen, se descubren en los años 60, hay un libro muy bueno referente a ese naufragio que dispone la biblioteca de él, donde cuenta el naufragio perfectamente, las cartas incluso a los familiares, porque estábamos en guerra con los franceses y los náufragos quedaron en prisioneros, fueron muy bien tratados, pero quedaron prisioneros aquí. Y consiguen sacar en el año 70, cuando sabemos que los políticos, el orden, el don de la oportunidad no es lo suyo. Entonces, aunque se descubren en el año 60, en 1960, hasta 1970 no se autoriza a la búsqueda. Cuando se autoriza la búsqueda no estaban los cañones, los 3 cañones que habían aparecido. Y posteriormente aparece el que tenemos, pero en otro sitio, lo que quiere decir que se desprendió porque se utilizó, curiosamente se utiliza el mismo método que seguro, se utilizó para sacar los 3 cañones. Solamente lo conocía ese hallazgo los submarinistas y la comandancia de Marina. Este es el cañón
que se encuentra en la excavación. Ahí ven, está el arquitecto municipal que fue posterior, una fotografía de lo que era el matadero y el lugar exacto donde se halló. Este cañón lo sacaron de Ceuta. Este cañón salió de Ceuta y es el único en el que efectivamente se utilizó en la defensa de Ceuta. Estuvo en combate. Sabemos quién se apropió del cañón, quién lo sacó, el cargo que tenía, y yo espero que algún día Patrimonio lo reclame a la familia. El señor que lo sacó ha fallecido. ¿Qué ocurrió con los cañones de la Guerra de África, el material de la Guerra de África? Pues se expuso en Madrid. Se expuso en Madrid, en la Plaza del Retiro, y ¿qué uso se le dio? Aquí tenemos un problema con la enumeración de los cañones que se llevaron. ¿Por qué? Porque de los que se trasladaron de Madrid después de la exposición a la fábrica de artillería de Sevilla, donde se fundieron para los Leones, tanto los Leones, aquí no he puesto los del Congreso porque eso los conoce todo el mundo, conozco los de Sevilla, estos son los que están en Capitanía. Estos fueron los moldes, estos fueron los que se ensayaron y los que sirvieron para hacer posteriormente los Leones que se llaman Daoíz y Velarde precisamente a Madrid. Y luego tenemos datado de que desde la fábrica de artillería se utilizó para los frisos que están en el monumento a los caídos de la Guerra de África, de la Primera Guerra de África. Pero no sabemos si son lo de los cañones. ¿Y por qué no sabemos lo de los cañones? Porque la documentación que hay no habla de los cañones, habla de quintales de bronce de su fundición. Entonces es prácticamente imposible saber los cañones porque no están datados, no hay una relación, no se hizo una relación detallada de esos cañones, o al menos no me la pudieron encontrar en el Museo del Ejército. No sabemos exactamente los cañones que se fundieron, sabemos los quintales de bronce, sí que existe documentación de los quintales de bronce. Y hay otro problema en la investigación añadido a esto, y es que cuando la fábrica de artillería, fábrica militar, cede a la Junta de Andalucía los archivos, no tiene otra feliz idea que hacer una recopilación entera de lo que había, de lo que se le entrega, pero sin tener en cuenta los registros que ya existían en la fábrica de artillería. Entonces no hay correspondencia ni sabemos ahora mismo cómo buscar en la antigua nomenclatura esos cañones. Entonces es una labor de chinos, eso es prácticamente imposible. Es más, sabemos cañones que se llevaron a Madrid, que han estado expuestos, de los 4 de origen sueco, que vemos la fotografía abajo. La fotografía que hay a la izquierda es de la campaña, de la tienda de campaña de musulmán. Los cañones que se cogieron ya estando en el Museo de Artillería. Uno de los cañones suecos, uno de los 4 cañones, en el Museo de Montjuïc, que se traslada a Figueras, y embalado lo pedimos. Llegamos a pedirlo. O sea, yo me encargué de que se pidiese y no he tenido contestación, claro. Ese cañón está ahora en los sótanos, junto con otros 3, del Museo del Ejército de Madrid. Esos son los cañones que yo creo, que vamos a ver ahora, que creo que se deben reclamar cuando tengamos un sitio donde poner todo ese armamento, todo ese patrimonio que creo que debemos de recuperar. ¿Cañones expoliados? Pues aparte del que hemos dicho, están los 2, esta fotografía es de Tánger. Los 2 salen de aquí de Ceuta y aparecen en Tánger. Y hoy estas son las fichas, son fotografías de la ficha, los militares sabemos lo que es la ficha Miles. Todo el inventario militar está en lo que se llama el Miles. Pues ellos siguen uno similar y estas 2 fotografías son del inventario que tiene el ejército francés. ¿Qué cañones creo que debemos solicitar?
Pues he elegido 3 en representación sin un mayor estudio, porque tampoco tenemos un sitio donde meterlos. Están los cañones, que para mí como artillero son los que propiciaron que se ganase la Primera Guerra de África. O sea, nosotros de tirar un Bolaño a 500 metros, pillase al que pillase, pasamos a tirar proyectiles a 3.000 metros con carga explosiva y con una puntería perfecta. Y eso se consiguió con la artillería rayada. ¿Y cuándo se utiliza por primera vez la artillería rayada? Pues se utiliza en la Primera Guerra de África. Nosotros bombardeamos las posiciones musulmanas antes de que estuviesen organizadas. Antes de que estuviesen organizadas. Y esto nos dio una ventaja tremenda. Los primeros combates no, los primeros combates eran resistir en los fortines, pero luego los combates en campo abierto los ganábamos precisamente por la artillería. En gran parte por la artillería. Estos cañones se los llevaron, una vez terminada la guerra, se los llevan a Cuba. Y de Cuba, cuando vienen aquí, eran 24 cañones, se conservan 6. Se conservan los de la batería Solfa. La batería Solfa porque era do, re, mi, fa, sol, los regaló la maestranza de caballería de Sevilla. Y esta batería la entregaron ya en el camino. Cuando venían de camino para acá, para Ceuta, para combatir, le entregaron la batería en Sevilla, a la unidad de artillería. Estas son de estos 6 cañones, podríamos tener un par de ellos aquí, por la historia que tiene aquí en Ceuta. Luego los 4 cañones suecos, como este que pongo con el número 2. Y luego de los cañones que se llevaron del Pesio cercanos a Cabo Negro, porque de aquí ha habido cosas que se han recuperado. Por ejemplo, la madrasa, en un principio, cuando nos pertenecíamos a Cádiz, era un término municipal, no existían las comunidades autónomas, pues se han recuperado bastantes cosas. Pero hay un sitio donde se ha guardado. Pues eso es lo que yo pretendo para los cañones. Yo y casi todos los artilleros, o casi todos los artilleros y yo. Tener un sitio donde poder exponerlos y reclamar patrimonio que considero que es Ceuta. El pergamino que hay al lado es la revista naval donde publica precisamente el hallazgo de los 3 cañones, de una galeota de Carlos II, hundida seguramente por barcos piratas en las cercanías de Cabo Negro. ¿Debe reclamar patrimonio de la ciudad el cañón expoliado a los herederos? Pongo las iniciales. Yo creo que sí. Yo creo, o comprarlo. Pero yo creo que es un patrimonio que habría que reclamar. Salió en el año 88. ¿Qué acuerdos han firmado entre Defensa y la Ciudad Autónoma? Pues se han firmado 2. Uno se lo cargó la crisis económica, que es la batería de Valdeaguas, ya todo firmado, y otra, pues que no se ha llevado a efecto, no ha habido crisis, pero no se ha invertido el dinero que estaba aprobado en la Asamblea, que es la rampa de abajo. Estaba predestinada la parte de arriba a utilización, a uso de la propia ciudad, y la parte de abajo para los cañones. Pues ninguno de los 2 han sido incumplidos. Esperemos encontrar un sitio próximamente, o que se vuelva a retomar el proyecto de la rampa de Abastos, o otros sitios, que hay muchísimos, para poder poner esto en marcha. Y yo no me quería meter, casi prefería contestar a las preguntas, pues no se trata de una conferencia, se trata simplemente de que sepáis en qué consiste el libro y qué temas trata, y que nos sirva un poco de orientación, si no, no lo vaya a leer ninguno. Pues dispuesto para cualquier pregunta que me queráis hacer al respecto. Con respecto a Valdeaguas, además creo que habían 2 piezas de artillería que eran Krupp, ¿no? Quizás eran alemanas o de origen alemán. Hace poco salía un pequeño reportaje que había visto en Facebook y explicaba un poco la historia, ¿no? De por qué se posicionaron allí, que algunas de ellas acabaron incluso en el protectorado de Marruecos. En el protectorado, concretamente cerca de la isla del Perejil. Entonces, mi pregunta, ¿qué uso, desde el punto de vista como historiador que tú eres y como coronel de artillería y conocedor de la materia, qué uso público se le podría, idóneo,
idóneo a las instalaciones de Valdeagua. Aprovechando también la ocasión de que, bueno, que tenemos como interés recuperar parte del patrimonio de los cañones de esta ciudad. Vamos a ver. Yo más que como artillero y contestarte con el corazón, te voy a contestar pensando en lo que es mejor para la ciudad. La ciudad demanda patrimonialmente varias cosas. Yo creo que, aparte de los cañones, que es lo que a mí me interesa, creo que tiene también una riqueza patrimonial en temas subacuáticos que se está perdiendo. O sea, es raro la persona que no tiene un ánfora en su casa de Ceutís. Es como... yo no guardo casi nada en mi casa. Guardo algunas cosas de recuerdo, pero siempre las regalo al museo. ¿Por qué? Porque mi hija el día de mañana dice, este trozo de metal que tiene mi padre aquí, ¿esto para qué lo quería? Y lo tira, porque no sabe ni para lo que sirve. Donde mejor puede estar todo este tipo de cosas es en un museo. Y la finalidad que se le dé a Valdeagua me vale cualquiera. Es que me vale cualquiera, la verdad es que me vale cualquiera. Es más, si me apura, yo te diría que el Museo de Artillería no necesita ser tan amplio porque las piezas que se pensaban artillar allí ya no existen. Como se perdió la oportunidad, se pensaban artillar las piezas Krupp que hay en la K8, o que había en la K8. La pieza directriz logramos, como aquello se malogró, logramos artillarlas de nuevo en regulares. Ya me fastidió que el comandante general, que era paracaidista, mandase poner una pieza de artillería de esas características con la historia de esa pieza que era de origen naval del Victoria Eugenia de 1923, con una historia impresionante, la mandase poner en regulares. Creo que no era el sitio idóneo, pero allí está, oxidada por completo, mucha culpa también de los artilleros, porque no cuesta nada mandar 2 personas a dar un poquito de pintura cada X tiempo. O sea, que no le echo la culpa solo a regulares, o regulares es una pieza de artillería, eso sí está apuntando a Gibraltar, que lo sepáis. Ya me encargué yo que apuntase a Gibraltar. ¿Sitios para museo de artillería? Pues yo creo que se podría retomar la rampa de Abasto. A mí personalmente el sitio que más me gusta es las antiguas cuadras del baluarte de San Carlos. Creo que está en el entorno idóneo para eso. Hay muchos sitios, pero es tanto lo que se puede hacer aquí patrimonialmente, no solo de patrimonio material. Tenemos un patrimonio inmaterial, que esa es mi lucha ahora, patrimonio inmaterial. Yo creo que lo del cañonazo de las 12... ¿Tú te imaginas, por ejemplo, cuando llega, que sí, oímos el cañonazo, pero cuando yo escribí el libro, en el 2013, nadie sabía lo del cañonazo, no lo sabía yo, que era de artillería, me sonaba tal, de pegar. ¿Tú te imaginas un barco, después de ver los artículos de Italia, de Escocia, de Cuba, ver todo eso, el éxito que tiene turístico, siendo una de las posibilidades de esta ciudad, el turismo? ¿Te imaginas con uniformes de época pegar el cañonazo en la plaza de armas con un barco, cuando llega un barco de turistas? Sin embargo, tenemos tanto patrimonio que no le damos valor. No le damos valor. Y se está cayendo San Amaro y no le damos valor a eso. Y la Palmera el Fortín de la Palmera está ocupado y no le damos valor a eso, porque tenemos demasiado patrimonio. Cualquier sitio me valdría, Alejandro. No sé si he contestado a tu pregunta. ¿Querías hacer alguna otra pregunta? Bueno, los cañones... Buenas tardes. Bueno, los cañones que tenemos más o menos los conocemos, ¿no? Y mejor o peor. Pero usted, que es especialista, tanto por su trabajo, ¿no?, de muchos años como su vertiente histórica, una pequeña tesitura que le voy a poner. ¿Cuál cree usted, desde su punto de vista, que es el mejor cañón que tenemos? ¿Y por qué?
Bueno, me pones en un brete porque elegir uno, pero te voy a contestar muy rápido. Si hay una pieza de artillería adelantada a su época, es el verso portugués. El verso portugués, los portugueses elegían, tenían tres tipos de verso. El Maimónides de la parte en proa tenía la rumbadeta, la parte de atrás, el de babor y el de estribor. La diferencia era el bodoque que disparaba, el de proa era de 8 libras y 8 onzas. El de popa era de 4, pero ¿por qué elijo este arma? Porque digo que es adelantada. Ese arma, esta que ven ustedes aquí, tenemos dos aquí en Ceuta. He oído que ha aparecido otro, no sé si será cierto o no, son rumores. Ese arma se adelantaba a su época porque era el mismo invento que hemos hecho después en el siglo XX ya, en el siglo XIX, con las vainas y los obturadores. ¿Cómo lo conseguían? Con una alcusa. Una alcusa, con una jarra, tenían varias y lograban una rapidez de disparo que barrían cuando disparaban a tierra, apoyo a tierra, o bien a otro buque, barrían lo que era la cubierta. ¿Cómo conseguían la obturación? Porque estaban enfundadas en plomo. El bodoque estaba enfundado en plomo. Y la rapidez de tiro la hacían cambiando de alcusa. Tenían alcusas preparadas, entonces la metían el travesaño y disparaban. Sacaban la alcusa, lo que había son los cierres de cuña con una vaina. Pero estamos hablando del siglo XV. Entonces, esa es la pieza que más me llama la atención. La de más valor, pues hombre, tenemos una culebrina que es totalmente atípica, que está labrada incluso a posterior de salir de fundición, que también tiene mucho valor porque es de la batalla de los Tres Reyes. Yo me quedé con las ganas, ya me destinaron fuera y ya no lo pude hacer, pero el cascabel lo tiene seccionado. Si ustedes ven aquí, lo tiene seccionado. Era un cascabel muy largo. Cuando yo estaba en activo, había una fundición en San Fernando de la Marina. Y hice los dibujos, los copié de las culebrinas de los dibujos de las revistas de la Guerra de África y se podía haber fabricado. Todavía podríamos hacerlo, pero consiguiendo un sitio me conformo, paso a paso. Pero es una cosa que se podría hacer. La de más valor, esa. La más difícil de encontrar los antecedentes, los cañones suecos. Los cañones suecos era porque los suecos pagaban tributos por circular. El primer país que dijo que no pagaba tributo y se dedicó a bombardear a todo el que es marroquí que se le presentaba fueron los Estados Unidos. Pero el resto de países, sobre todo europeos, pagaban tributo por pasar para que no lo atacasen los piratas berberiscos. Entonces, la más valiosa, ya hemos dicho cuál es. La más adelantada a su tiempo, también. Y la más difícil de encontrar los datos, aquí. Y la más deseada para mí, recuperar el cañón que se han llevado. Pero ha pasado muchas vicisitudes, varios aplazamientos por parte de la ciudad, se aprobó el proyecto, no tenían dinero, otra vez se ha vuelto a renovar y con respecto a defensa, pues ese proyecto sigue vigente, ¿eh? No sabemos si tú y yo lo llegaremos a ver, pero en principio no está descartado, sino que está atrancado. No sé. Yo soy consciente de que por parte de defensa se está empujando, pero también soy consciente que la ciudad se ha gastado el dinero, porque se ha terminado el plazo. Entonces, que vuelva a retomar, eso es lo que deseamos todos. Yo estoy deseando que lo vuelvan a retomar y que se vuelva a hacer, porque aparte de la historia, lo que significaría tener allí una exposición, la exposición de cañones, ya como artillero. Me da igual que sea esta o que sea San Carlos o que sea Valdeaguas. Valdeaguas, también haciendo un inciso de lo que antes se ha dicho,
el proyecto final de esa batería puede ser fabuloso, porque es de las pocas baterías que están hechas a 3 niveles distintos, con un entorno maravilloso. Hace poco se ha recuperado lo que era el paso de agua. Creo que el Instituto Mediterráneo de Cultura, con el apoyo de Asensa, ha conseguido que desde la antigua presa de Valdeaguas Bajo se haya limpiado todo el acceso de lo que era el desagüe de la presa cuando alcanzaba cierto nivel hasta la playa, y se puede ir andando por dentro. Esa batería tiene tantas posibilidades, tantas como lo que ha hecho en un hotel en Mallorca, de superlujo, que cuesta 3.000 euros la noche en Mallorca, y era una batería de costa. O sea que hacerse se pueden hacer muchas cosas, pero yo lo que quiero es que hagan algo, que se haga algo, lo que sea. Yo creo que ahí entramos los artilleros, entramos no en conflictos, porque yo sería igual de feliz si se hace un museo subacuático, algo. Todo menos verla abandonada y ver cómo se va viniendo abajo, que es lo que peor le puede pasar a la ciudad, ¿no? Veo que se va animando la cosa, ¿eh? No, es sobre rampa de abastos para fundamentalmente atribuir la responsabilidad a quien las tiene, ¿no? En realidad, el proyecto de rampa de abastos depende de la gerencia de infraestructura del Ministerio de Cultura, porque allí va la parte que va a ocupar la ciudad es el Archivo Histórico Provincial, que como pasó con esta Biblioteca del Estado, Ceuta no tenía ni Archivo Histórico Provincial ni Biblioteca del Estado cuando correspondía. Se cumplió al menos con la Biblioteca del Estado, es evidente que cumplieron, y la misma gerencia que hizo esta obra es la que se encarga. Sé que el proyecto está redactado, yo mismo y algunos miembros del equipo atendimos al equipo del proyecto para documentarlos y tal, y está pendiente, creo que, de licitación, ¿no? Que todos sabemos, en fin, por los problemas que ha habido en la gobernanza del país en los últimos tiempos, inestabilidad, muchos procesos electorales, se ha ido retrasando, pero a cada uno lo suyo, ¿no? En este caso no es la ciudad autónoma la que toda la parte que tenía que entregar la ha hecho, sino el propio Ministerio de Cultura y su gerencia de infraestructuras, que todavía no ha licitado la obra y no la ha puesto en marcha, ¿no? Esperemos que en breve esto pueda ser una realidad. Me parece muy bien, pero va con 8 años de retraso. Juanjo, felicitarte. Aquí, José. Bueno, veo que el libro arranca, ¿no?, desde época portuguesa hasta el 18. Tú sabes que estoy trabajando últimamente en la época portuguesa, entonces, y que lo mismo que tú como artillero, yo como amante enamorado de la fortificación, tenemos que ir siempre juntos. Entonces, lo último que he leído es que a nivel del proyecto de Arruda y Benedetto, pues se plantea el tema artillero ineludiblemente. Entonces, más que fijarse en las dimensiones de la fortificación, ya es un estado de la cuestión, claro, el que yo te planteo. Las dimensiones de la fortificación del primer frente de tierra no debió ir en consonancia con el potencial del cañón. Pienso que debió ser, más bien, a lo mismo estoy equivocado, es más en el tiro de mosquete. Creo. Por el tiro de enfilada, de revés, etcétera, etcétera. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso. Es un cálculo que yo hago al respecto, porque realmente el potencial artillero de cañón ahí no iba a marcar lo que tenemos enfrente, creo. Vamos a ver. Siempre ha sido la fortificación aquí en Ceuta, y tengo que decirte que los artilleros, yo bebo mucho de la fortificación y me he tenido que estudiar las fortificaciones porque no se entiende, sobre todo la fortificación renacentista, sin la artillería. O sea, se considera que una fortificación es renacentista cuando puede montar artillería sobre ella y puede resistir los disparos de la artillería enemiga. Lo primero que vi yo con estas murallas es que son anacrónicas totalmente. Hay que tener en cuenta que en 1503 tenemos la mejor fortificación renacentista del mundo, que tardaron más de 2 siglos en asaltar y poder tomar, que es la de Salsas, 1502. Tan buena era que
todo el mundo, no voy a hablar aquí de Leonardo da Vinci, pero Leonardo da Vinci, los planos que vendía como suyos, era una mala copia de Salsas. Lo que pasa es que los italianos vendían, los ingenieros italianos se dedicaban a vender a los príncipes europeos su trabajo. Y los ingenieros españoles eran militares y se guardaba todo en secreto. Creo que ya te he contestado de que es anacrónica, pero no solo por la fecha, sino porque mantiene una serie de elementos que no se corresponden ya a la renacentista plena. La fortificación renacentista ya prescinde de lo que son las cañoneras a media altura. Eso es de la transición que hay desde la fortificación medieval a la renacentista. Y nosotros en España tenemos muchos ejemplos de eso. Y se prescinde de la cañonera porque se dan cuenta de que es una vulnerabilidad, no es una ventaja. Y máxime aquí, que asaltaban, que había que tirar ollas explosivas y eso porque llegaban a las murallas, iban en masa. Entonces tiene una serie de cosas que a mí efectivamente me llama mucho la atención. Y luego veo que era demasiado baja, porque si uno analiza el frente de tierra, ve que tiene varias líneas. ¿Por qué? Porque claro, cuando hacen la segunda línea tienen que subir la primera. Y cuando hacen la tercera línea tienen que subir la segunda y la tercera. Son las líneas que vemos en las piedras, se ven sobre todo en la segunda línea. En el frente de la Valenciana, si no lo ve de frente, las piedras hablan. La piedra se ve que sube. Entonces, ya te doy la razón en que era anacrónica, pero no te la doy en el sentido de que sea para fusilería, porque además de las cañoneras, hay cañoneras, yo he visitado, que eso va a ser cuando esté terminado, va a ser uno de los puntos, igual que la puerta califal, yo creo que eso va a ser unos puntos de atención a todo el mundo, a los ceutí, a los visitantes, porque las cañoneras frontales están tapadas. Desde dentro, cuando uno entra por dentro del baluarte, ve que está el arco, está la cañonera, pero está tapiada. Quiere decir que ha sufrido muchas modificaciones. El frente de tierra de aquí de Ceuta creo que ha sufrido muchas modificaciones. Y si había cañoneras, tiene que haber chimeneas. Yo lo estudio desde el punto de vista artillero. Si hay cañoneras, quiere decir que se ha empleado la artillería. Era pólvora. La pólvora aquella no es la pólvora que ahora se tira, que ni suena, ni huele, ni se ve. Que parece una mariconada. O sea, va uno a ver la salva hoy día y es una mariconada. A mí me gusta como artillero el olor a pólvora, el humo que salga. O sea, bueno, eso, el ruido, eso ya ha desaparecido con las nuevas pólvoras. Pero en aquella época la humareda era tóxica y tenían que seguir combatiendo y disparando. Y las chimeneas que tenían todas las fortificaciones renacentistas ya no existen. Quiere decir que ha sufrido modificaciones posteriores y tenemos pocos datos para estudiarla, pero el momento que se estudie, cuando esté eso limpio, cuando se puedan visitar los baluartes por dentro, se necesita un estudio muy profundo con artilleros e ingenieros y personas como tú que se dedican a lo que es la fortificación, porque no está terminada, para mí no está terminada y tienen mucho que decir esas murallas todavía. No sé si te he contestado. Sí. Bueno, pues daros de nuevo las gracias por vuestra asistencia. Ahora Enrique os va a dar un libro para que lo podáis leer con tranquilidad y nada, no tengo nada más que decir. Agradeceros. Si alguien quiere que se lo firme. Sí, bueno, si alguien quiere que se lo firme, se lo firmo. Pues nada, muchas gracias.